Si nadie te juzgara y nadie pudiera señalarte con el dedo, ¿qué parte de tu vida abandonarías mañana para sentirte de verdad feliz? Piensa en eso un momento porque la historia de hoy va exactamente de alguien que se atrevió a hacerlo y lo contó delante de millones de personas. Y te aviso desde ya que, mientras escuchas esta historia puede que una parte de ti la odie y otra parte de ti la entienda demasiado bien. Cuando la cámara se enciende ella ya lleva horas llorando pero el directo no espera y los comentarios tampoco. No soy un monstruo, solo dije la verdad. Ella se llama Clara, tiene 30 y pocos años y, en ese momento es oficialmente la mujer más odiada de su pequeño rincón de internet. En la pantalla del portátil saltan comentarios rápidos como golpes que no dan tiempo a respirar. Eres la peor madre que he visto en mi vida. Tus hijos te van a odiar para siempre y se lo merecen. Clara respira hondo, mira el chat que arde y en vez de cerrar la sesión levanta la cara hacia la cámara. Solo conté cuál fue el día más feliz de mi vida. Y ahí está el problema porque según medio mundo el día más feliz de una madre debe tener un guión muy concreto. Parto fotos en el hospital, globos azul o rosa y una frase de manual sobre milagros y bendiciones. El día más feliz de Clara fue otro, y nadie a su alrededor salía ganando con eso. Para entender cómo llegó a este incendio tenemos que volver un poco atrás, pero no te preocupes que no voy a hacerte un documental lento. Vamos al pasado, solo lo justo como cuando miras los mensajes antiguos para entender por qué acabó mal esa relación. Oficialmente Clara tenía una vida que daba muchas fotos para redes y muchos likes tranquilos. Se casó con su novio de siempre, tuvo 2 hijos, vivía en una ciudad grande con ruido de tráfico y motos todo el día. En su perfil se veían desayunos con tostadas en forma de corazón, disfraces de escuela y sonrisas bien ensayadas para la familia perfecta. En las cenas familiares todo el mundo decía la misma frase como si fuera una oración aprendida desde la infancia. La maternidad es lo mejor que te ha pasado, ¿verdad? Clara respondía que sí y apretaba la mandíbula mientras pensaba que lo mejor que le podía pasar esa semana era dormir 3 horas seguidas sin interrupciones. Durante el día trabajaba a medias y cuidaba a tiempo completo, pero el contrato social no decía eso, el contrato social decía que ella estaba cumpliendo su sueño. Su marido llegaba cansado y se dejaba caer en el sofá con la naturalidad de quien piensa que ese sofá viene con servicio incluido. Estoy agotado, el trabajo hoy fue terrible. Él decía que estaba cansado, y la conversación se terminaba como si el cansancio de ella fuera un hobby opcional. Por la noche, cuando al fin conseguía que los 2 niños se durmieran, Clara se quedaba sentada en el suelo del pasillo mirando la pared, en silencio. No lloraba, siempre, a veces solo se quedaba allí vacía como si la hubieran puesto en pausa. En su móvil empezó una costumbre pequeña y peligrosa que nadie conocía. Abrió una nota nueva y escribió una frase muy simple que nunca se atrevía a decir en voz alta. No disfruto esta vida. Borró la frase al segundo como si el teléfono pudiera acusarla frente al mundo entero, pero el pensamiento ya estaba dentro y no pensaba irse. Lo que vino después fueron semanas de microescenas donde la felicidad de catálogo y la realidad se daban de golpes todo el rato. En cada cumpleaños de los niños había fotos perfectas, globos y tarta con velas, y también había a Clara en la cocina recogiendo platos en silencio mientras todos decían que tenía suerte. En cada visita de la suegra había comentarios sobre cómo una buena madre hace esto y lo otro, y sobre cómo los niños son la verdadera realización de una mujer. Clara sentía algo parecido a la náusea, pero más profundo. La semilla del tabú se plantó una noche concreta con un detalle mínimo que la rompió por dentro. Uno de los niños se despertó con fiebre alta, ella llevaba días durmiendo mal y pidió ayuda casi en automático. Puedes levantarte tú esta vez, yo estoy muerta. Mañana tengo un día duro, tú puedes hacerlo mejor, para eso estás en casa. La frase cayó como si no tuviera nada de especial, pero dentro de Clara sonó como un portazo.
No quiso discutir en ese momento porque el niño temblaba y el termómetro marcaba números rojos, así que hizo lo que siempre hacía, se tragó la respuesta. Más tarde, con el niño dormido y del cuerpo ardiendo de cansancio, se sentó en la sala con las luces apagadas. Esta vez abrió la nota del móvil y escribió algo que le dio miedo leer incluso ella misma. No quiero esta vida. No decía que no quisiera a sus hijos, no decía que no quisiera a nadie en concreto, pero la frase estaba ahí, entera y limpia como una confesión en un cuarto vacío. A partir de esa noche su cabeza empezó un juego muy peligroso, un juego de escape mental. Al llevar a los niños a la escuela, imaginaba que en vez de volver a casa seguida, caminando hasta una estación de autobuses. Pensaba en un piso muy pequeño, en otra ciudad, un estudio con una cama, una mesa, un portátil y silencio. Se imaginaba con un trabajo sencillo en línea, caminando por calles donde nadie supiera que ella alguna vez preparó loncheras y lavó uniformes. Lo curioso es que esos momentos eran casi felices, pero venían acompañados de un miedo enorme. Porque en el mundo de Clara sentir cansancio estaba permitido, pero reconocer que ser madre no la hacía feliz era como blasfemar en una iglesia llena. El punto de ruptura llegó después de otra pelea aburrida y repetida que sería invisible desde fuera. Era fin de mes, las cuentas no cerraban y los dos estaban tensos como cables viejos. Si no querías hijos, no los hubieras tenido, ahora te aguantas. Esa frase entró directamente al centro del pecho sin aviso y sin anestesia. No hubo gritos ni platos rotos, él se fue a dormir como si acabara de decir algo muy lógico, y ella se quedó sola en la cocina mirando una taza sucia. Por primera vez el pensamiento no fue solo una fantasía triste, tuvo forma de plan. Pocos días después, llegó un fin de semana en el que los niños se quedarían con el padre por una actividad de la escuela. Clara dijo que iría a ver a una amiga al otro lado de la ciudad y preparó una mochila pequeña con ropa cómoda y un libro que nunca podía leer. Entró en un hostal barato, pidió una habitación y apagó el móvil durante unas horas que se convirtieron en un agujero negro de calma. Durmió como no recordaba que se podía dormir, y cuando despertó el mundo seguía ahí, pero por primera vez en muchos años nadie la necesitaba en ese minuto. Bajó a desayunar sola, pidió un café y pan con algo dulce y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Era una sonrisa rara, como si le diera vergüenza disfrutar de un desayuno sin dibujos animados de fondo y sin alguien tirando de su manga. Mientras caminaba por una calle cualquiera sintió algo que no se atrevía a nombrar, pero que su cuerpo reconocía desde la adolescencia. Era alivio, y era alegría, y era libertad, todo junto y mezclado. En ese momento un pensamiento claro se sentó en su cabeza, como si llegara tarde pero muy decidido. Este es el día más feliz de mi vida. Y justo ahí empezó realmente el problema, porque ese día no incluía a sus hijos, ni a su marido, ni a la familia perfecta de las fotos. Ese día incluía solo a ella y da la idea peligrosa de no volver a la vida que ya conocía. Podría haber hecho lo que casi todo el mundo hace: volver a casa, guardarse el secreto y seguir adelante con una mezcla de resignación y nostalgia por ese hostal. En vez de eso, subió a la habitación, marcó el número de su marido y eligió una frase que no tenía marcha atrás. No voy a volver a vivir contigo en esa casa, puedo ayudar con dinero, pero no quiero seguir con esa vida. Al otro lado del teléfono hubo un silencio grueso. Después vinieron insultos, reproches y promesas de que se arrepentiría. Cuando colgó, Clara no sintió victoria ni derrota, solo una calma rara mezclada con miedo muy real. Se buscó un estudio pequeño en un barrio modesto, le encontró un trabajo remoto que pagaba lo justo y se organizó para ver a los niños algunos fines de semana. La relación con ellos era tensa, pero no había gritos ni escenas de película, solo distancia y muchas preguntas sin respuesta clara. La familia la llamó egoísta, irresponsable y otras cosas menos suaves, y lo hizo con la seguridad tranquila de quien ocupa el lado correcto de la historia. Mientras tanto, ella se sorprendía a sí misma bailando sola
en la cocina, un jueves por la noche con música baja, mientras preparaba pasta sin prisa. Era feliz a ratos, y culpable casi todo del tiempo, pero lo más desconcertante era que el cuerpo seguía repitiendo una sensación muy simple. Así estoy mejor. Durante un año mantuvo esa doble vida, interna por fuera, era la madre que se había separado, y trataba de hacerlo bien por dentro, era la mujer que había descubierto que su mejor día no tenía niños cerca. Entonces apareció Internet, como siempre hace cuando huele sangre y confesiones jugosas. Clara abrió un canal pequeño de videos donde hablaba de presión social, cuidado emocional y de estos temas que suenan bonitos en titulares. Al principio, eran videos suaves sobre cansancio, parejas que no escuchan, familias que cargan a una persona con todo el peso. Hablaba con calma, no buscaba incendios, solo un poco de compañía para su propia sensación de rareza. La audiencia creció despacio, gente que decía gracias por poner en palabras lo que siento pero no me atrevo a decir. Hasta que llegó una noche de insomnio después de una videollamada incómoda con uno de sus hijos donde él casi no hablaba y solo miraba al suelo. Clara cerró la llamada, se quedó sola en su estudio y encendió de nuevo la cámara, pero esta vez sin maquillaje ni luces bonitas. La verdad que nadie quiere escuchar es que el día más feliz de mi vida no fue cuando nacieron mis hijos. Se quedó callada unos segundos y luego completó la sentencia con una sinceridad que ni ella misma se esperaba. Fue el día que me fui de casa y desperté sabiendo que no iba a volver. Ese video no tenía guión ni estrategia, apenas tenía edición, era solo una mujer hablando con voz cansada y ojos rojos. Cuando lo terminó pulsó publicar, pensó que lo verían sus 100 personas de siempre y se fue a dormir. Mientras ella dormía, el algoritmo hizo lo que mejor sabe hacer, olió un tabú enorme y lo empujó al centro de la plaza digital. Al día siguiente, al despertar, el móvil era una bomba de notificaciones y su cara estaba en muchos más teléfonos de los que ella quería imaginar. Había gente que compartía el video con mensajes de apoyo, pero había mucha más gente que lo hacía con indignación y ganas de linchar. Las opiniones se dividieron con la violencia de siempre cuando el Internet huele, un tema donde caben insultos y aplausos al mismo tiempo. Esta mujer es la prueba de que el mundo se está yendo al desastre. Abandonar a tus hijos y de encima presumir no tiene perdón. Entre todo ese ruido, hubo también mensajes privados que nadie veía en público. No me atrevo a dejar a mis hijos, pero a veces sueño con desaparecer. Gracias por decirlo tú. Clara leyó cada mensaje con una mezcla muy rara de orgullo, alivio y terror. Orgullo porque no era la única, rara, alivio porque por fin alguien decía gracias, y terror porque sabía que desde fuera la estaban convirtiendo en símbolo. En las noticias de chisme la presentaban como el ejemplo perfecto de decadencia moral, con fotos recortadas y frases sacadas de contexto. Su ex marido aceptó entrevistas discretas donde no hablaba mal de ella directamente, pero dejaba caer comentarios que pesaban más que un insulto. Ella necesitaba su espacio, y yo respeto eso, pero nuestros hijos no pidieron esto. El mensaje era claro, la comprensión era para ella, la pena era para los niños. En medio de ese caos, Clara tomó una decisión que parecía lógica, pero que la metería en un laberinto nuevo. Si ya tenía tanta gente contándole secretos, quizá podría crear un espacio más cerrado donde todos pudieran hablar sin miedo. Así nació su proyecto privado, con un nombre tan atractivo como peligroso. Lo llamó Comunidad Sin Culpa. Era un grupo de pago con acceso a charlas en directo, foros y todo ese paquete de pertenencia que hoy se vende con palabras muy bonitas. La regla principal era sencilla y brutal: se podía decir cualquier cosa sin miedo a ser señalado dentro del grupo. Llegó gente de muchos lugares con historias que parecían novelas baratas, pero eran totalmente reales. Había un hijo que cuidaba solo a un padre enfermo que no paraba de insultarlo. Había una mujer que mantenía a toda la familia y soñaba con vivir sola en otro país sin tener que pagar las deudas ajenas. Había un hombre que vivía
un matrimonio por obligación familiar y que escondía su verdadera vida amorosa, lejos de casa. En cada sesión alguien decía algo terrible y liberador a la vez y el resto respondía con mensajes de apoyo y de emojis de corazón que aliviaban por unos minutos. Para muchos ese era el único lugar donde podían decir la frase maldita no quiero seguir viviendo así. Clara se convirtió poco a poco en algo parecido a una águila aunque ella misma no tenía resueltas sus contradicciones. Su mensaje central era muy sencillo, sonaba contundente y cabía perfecto en piezas cortas para redes. Nadie te va a devolver los años que entregas por obligación. Nadie se merece tu vida entera. Es una frase poderosa si estás al borde del colapso, pero también es una frase afilada que corta de formas que no siempre se ven a tiempo. Entre toda la gente que escuchaba esa frase con atención estaba Sofía, que vivía lejos de Clara en un pueblo pequeño con calles tranquilas y miradas pesadas. Sofía tenía 20 y tantos años y su currículum no estaba en papel, estaba en los pasillos de su casa. Era la nieta buena la que se quedó a cuidar a la abuela enferma mientras el resto de la familia hacía su vida. Sus días eran una cadena de medicinas, comidas y noches en vela con la televisión encendida de fondo. A veces pensaba en la universidad de la ciudad grande, imaginaba bibliotecas, cafeterías y fiestas sin horarios de medicinas. Cada vez que lo mencionaba en casa, alguien se encargaba de ponerla de nuevo en su lugar. Tu abuela te necesita, ya tendrás tiempo para tus cosas. Alguien siempre repetía la palabra sacrificio como si fuera un premio invisible que más adelante se convertiría en felicidad. Sofía no veía ese premio por ninguna parte, pero sí veía el desgaste en su cara en el espejo y la rabia silenciosa cuando recibía un reproche más. Un día, navegando por videos recomendados, cayó en el canal de Clara y escuchó la historia del día más feliz. Se quedó helada y pegada a la pantalla al mismo tiempo. Por primera vez alguien decía en voz alta algo que ella solo pensaba en las noches más desesperadas, que huir podía ser un alivio. Terminó entrando en la comunidad sin culpa y, al principio, solo leía sin participar, como quien escucha detrás de una puerta entreabierta. Le impactaban las historias duras, pero lo que más se le quedaba eran las frases de Clara recortadas y repetidas por otros miembros. Frases sobre elegir la propia felicidad aunque el mundo entero te llame egoísta. Cada vez que en casa le decían que era su obligación cuidar, cuando la llamaban desagradecida por estar cansada, Sofía pensaba en esas palabras. Se sentía culpable por imaginar una vida distinta y a la vez se sentía viva por primera vez en años. La tensión dentro de ella crecía en un ritmo parecido al de un vaso que se llena gota a gota. El momento en que se desbordó fue después de una discusión especialmente cruel en la que le dijeron algo que ya no pudo tragar. Si te vas algún día, serás peor que basura. Esa noche Sofía escribió a escondidas en el chat de la comunidad, con las manos temblando. Hoy me dijeron que si me voy seré peor que basura, pero cuando imagino mi vida lejos de aquí siento por primera vez que puedo respirar. No esperaba respuesta rápida, pero la comunidad siempre estaba despierta. Entre muchos mensajes apareció uno de Clara con su tono calmado de siempre. Tu vida te pertenece, nadie tiene derecho a usar tu culpa como cadena. No era una orden, pero Sofía la leyó como un permiso. Pocos días después organizó en silencio un plan mínimo para ir. Se habló con una vecina que aceptó cuidar a la abuela por un dinero que casi no tenían y preparó una mochila pequeña. Dejó una nota breve sobre la mesa y cerró la puerta sin hacer ruido. Mientras el autobús salía del pueblo, ella sentía una mezcla salvaje de miedo y una alegría física que le recorría la espalda. Hoy es el día más feliz de mi vida. Escribió esa frase en el grupo y los demás la llenaron de mensajes de celebración como quien aplaude a alguien que al fin se lanza del trampolín. Clara le respondió con un mensaje sencillo. Me alegra que hayas elegido tu felicidad. Nadie, en ese momento, estaba pensando en consecuencias, solo en el alivio inmediato de haber roto una cadena.
pero las cadenas no se cortan así sin que alguien se haga daño por otro lado. Unos días más tarde la abuela de Sofía tuvo una crisis de salud seria. La vecina hizo lo que pudo, pero la familia necesitaba a alguien a quien culpar. Rastrearon mensajes, llamadas y terminaron encontrando las capturas de la comunidad y las frases de Clara y de los otros miembros. Lo que para ellos era apoyo emocional se convirtió en pruebas en un juicio público, improvisado. Muy pronto, en redes empezó a circular una nueva historia todavía más jugosa para el apetito moral de la audiencia. Se hablaba de una gurú de Internet que animaba a la gente a abandonar a sus ancianos y a sus familias en nombre de una supuesta libertad. El nombre de Clara volvía a aparecer en titulares, pero esta vez con una carga aún más pesada. Se crearon etiquetas de odio, videos de opinión y un coro de voces indignadas que pedían algún tipo de castigo, aunque no quedaba claro cuál. Patrocinadores que habían empezado a acercarse se retiraron en silencio como si nunca hubieran estado ahí. En medio de esa nueva tormenta, Clara recibió 2 golpes que no venían de desconocidos, sino de personas que sí importaban. El primero fue un audio de su hijo mayor enviado desde el teléfono del padre. Me alegra que seas feliz, pero por favor deja de hablar de nosotros en tus videos. La voz sonaba contenida como si alguien le hubiera pedido que fuera respetuoso, pero las palabras pesaban mucho más que los insultos del chat. El segundo golpe fue un correo largo de Sofía escrito desde la ciudad, donde ahora vivía con trabajos temporales y un cuarto alquilado. No me arrepiento de haberme ido, pero me di cuenta de que copié tu decisión sin pensar si yo podía con el precio, y ahora estoy aprendiendo a pagarlo. En ese correo Sofía no la llamaba asesina ni la hacía santa, simplemente la bajaba del pedestal de salvadora a la categoría incómoda de ser humano que influye sin querer en la vida de otros. Clara leyó ese correo varias veces con el corazón en la garganta. Por primera vez volvió a ver su propio video con la distancia de quien mira a otra persona. Se vio hablando del día más feliz de su vida con un brillo en los ojos que en ese momento le pareció un poco cruel. Se dio cuenta de que nunca había hablado a fondo del precio de esa felicidad, ni de lo que había roto sin posibilidad de arreglo completo. No había mentido cuando dijo que fue feliz al irse, pero había ocultado todo lo que vino después: soledad, culpa, miradas que duelen más que gritos. Durante unos días pensó en desaparecer, cerrar el canal y la comunidad y dejar que el ruido se apagara solo. También pensó en hacer lo contrario, defenderse, atacar, explicar que ella no era responsable de las decisiones de nadie. Pero ninguna de las dos opciones la dejaba tranquila del todo. Al final tomó una decisión que no era brillante desde el punto de vista de marca personal, pero sí desde el punto de vista de alguien que ya estaba cansada de medias verdades. Preparó un nuevo video, sabiendo que volvería a ser tema de conversación y que se arriesgaba a perder la parte del público que la quería ver como heroína. Encendió la cámara, miró fijamente a la lente y habló con una calma que le costó muchas noches. No soy una heroína ni un monstruo, elegí mi felicidad y también rompí cosas que nunca se van a arreglar del todo. No había música de fondo ni efectos, solo una frase que rompía su propio relato anterior. No voy a decirte que mereces ser feliz, cueste lo que cueste, porque a veces ese coste lo paga otra persona, y eso también importa. En ese video contó por primera vez con más detalle lo que vino después de su día más feliz y cómo se había sentido al escuchar la voz de su hijo pidiéndole que dejara de usar su historia como contenido. Aceptó que su decisión tuvo una parte de coraje y otra parte de cobardía, y que las dos cosas podían vivir juntas en el mismo acto. Habló de la comunidad sin culpa y de cómo había subestimado la fragilidad de algunas personas que la escuchaban como si ella tuviera respuestas que en realidad no tenía. Anunció que el grupo en su formato de culto a la confesión se cerraba y que si seguía existiendo sería con otros límites y con ayuda profesional de verdad. Tu derecho a ser feliz no borra tu responsabilidad con la gente que se cruza en tu camino, y mucho menos con quienes dependen de ti. La reacción al video fue menos explosiva que a los anteriores, y de eso, en Internet, casi siempre se lee como fracaso.
Algunos la acusaron ahora de haber cedido ante la presión, otros dijeron que solo buscaba limpiar su imagen y hubo quienes simplemente se aburrieron porque el mensaje ya no le era simple ni cómodo. Pero algo silencioso, y más importante, empezó a pasar en los comentarios más largos y menos visibles. Había gente que decía que por fin alguien hablaba de responsabilidad, sin convertirla en cadena eterna ni en excusa para destruirlo todo. En medio de los restos de su incendio mediático, Clara ya no era el monstruo perfecto ni la santa valiente, era algo mucho menos espectacular. Era una mujer que había sido muy feliz, Alice, muy desgraciada al mismo tiempo, y que estaba aprendiendo a mirar el daño sin esconderlo detrás de frases motivadoras. Y aquí es donde vuelvo a ti, porque esta historia no va solo de Clara ni de Sofía ni de sus familias, va de esa parte tuya que también sueña con huir de algo. Tal vez no quieres dejar a tus hijos, tal vez quieres dejar un trabajo, una ciudad, una relación, una obligación que te come por dentro. Tal vez te repiten todo el tiempo que debes aguantar, que eso es madurez, amor, lealtad o lo que toque según el papel que te dieron. Y tal vez en tu cabeza existe también ese hostal con una cama limpia y un día entero sin que nadie te pida nada. La moraleja incómoda de todo esto no es un sí ni un no. No se trata de decir huye y que se arreglen como puedan, pero tampoco se trata de decir sacrifica todo tu ser y llama amor a tu desgaste. Lo que esta historia deja sobre la mesa es algo mucho más simple y mucho más difícil a la vez. Cada decisión de felicidad tiene un costo, y lo mínimo es mirar de frente quién lo paga y cuánto puedes soportar. Si algún día decides irte de algo que te destruye, intenta no mentirte y no venderte a ti ni a nadie la versión bonita de película. Y si decides quedarte, no lo hagas solo por miedo a ser el villano en la historia de alguien, porque vivir desde el miedo también es una forma lenta de desaparecer. La próxima vez que veas un video donde alguien vende una felicidad perfecta sin consecuencias, sería sano que te hagas una pregunta muy sencilla. ¿Quién está pagando la factura que no sale en cámara? A veces, la paga quien se queda a cuidar a los demás, y a veces, la pagas tú cuando decides seguir a alguien que habla muy bonito desde una pantalla. Y otras veces, la pagan los niños o los viejos o los que no tienen voz para hacer su propio video. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar esta historia entera sin quedarte solo con el titular fácil. Si te gustó, si por lo menos te hizo pensar un poco, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias de oro y espinas. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te incomodó más o con qué personaje te sentiste más cerca, aunque te dé vergüenza admitirlo. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir contando estas vidas incómodas, puedes usar el código de pago que ves en la esquina del video, el enlace que está en la descripción para hacer una donación. En la descripción también vas a encontrar enlaces a otras series del canal con historias muy distintas pero igual de humanas, por si quieres seguir bajando al pozo conmigo un rato más. Me despido por ahora, cuídate el corazón y la cabeza y nos vemos en la próxima historia aquí en este canal, donde intentamos encontrar un poco de oro en medio de todas estas espinas.